año lo están digitalizando, por eso hemos invertido el orden de la visita. Él nos va a contar este año bastante de lo que tiene, y si se termina, nosotros haremos el recorrido del museo octubre, noviembre, si es que se logra eso. ¿Estamos? Esto de ustedes, aprovechenlo como yo les digo, porque sabe muchísimo. Ha viajado, les he leído el currículum, que nos quedamos como que sin tiempo para leer Alberto, porque era impresionante, y solamente leí los títulos, no todo lo que creía. Algunos han tomado notas, hay muchas preguntas que te van a hacer, pero bueno, la clase lo que pasa es que tuya. yo tengo un montón de años y por eso tengo un currículum largo. Está sintético porque si yo pusiera todos los títulos de los libros que escribí, de los 700 artículos que publiqué, y de todas las conferencias que asistí y que di, bueno, no acabaríamos nunca, sería un libro. Pero, no sé si ustedes saben que yo tengo 93 años. Así que, gracias al deporte, todavía... Alberto, yo me gustaría que les cuentes cómo es el tema de la digitalización y después arrancamos. Por el tema de la digitalización, le voy a pedir al señor que está filmando acá, que es quien la está haciendo. ¿Por qué no les haces una breve introducción en ese aspecto y ya lo dejamos liquidado? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, el concepto es que alguien pueda visitar el museo sin ir físicamente, ¿no? Es un museo virtual donde, bueno, todos los elementos que tiene Alberto están siendo digitalizados, desde libros, elementos, o sea, toda la colección de medallas, todos los elementos, todo lo que está dentro del museo está siendo digitalizado. Inclusive el video que estamos haciendo acá también va dentro de la página, como parte también de segmentos que va a explicar él. La idea, bueno, esto está financiado desde, él va a explicar bien, pero es una entidad argentina, pero que depende también de movimiento internacional europeo. Es la europea la que financia todo. Y básicamente, así que bueno, venimos hace varios meses escaneando, filmando, sacando fotos, y la última etapa, que es la más compleja, es con un sistema de 360, donde se navega, es como si se caminara dentro del museo, y varias de las piezas se van a poder ver, las piezas principales. Dando vueltas en el aire. Sí, exacto. Así que bueno, la idea es que también va a haber mucho material, y en el futuro va a haber interactividad también con la gente, con los jóvenes, con mucha gente que se interese. ¿Cómo se llamaría la página? La página es Museo Coubertin, bueno, Coubertin, pero se escribe coubertin.com.ar. Recién ahora se está por instalar. Coubertin, se escribe Coubertin con B larga. Así que bueno, recién ahora se va a empezar a cargar, pero va a estar visible de acá a 15 días más o menos, va a estar visible para... Jorge, ¿ya estaría listo de acá a 15 días? ¿Todo? ¿Cómo? ¿De acá a 15 días estaría listo? De 15 días estaría en la primera etapa, sí, ya habría cargado una parte, por ahí no va a estar cargada la de 360. Mucho más, porque hay muchísimo que todavía no lo hemos ni sacado de donde está guardado. Claro, pero estaría un 70-80% digitalizado, y lo de 360 sería la última etapa, porque hay varios cambios o acomodamientos que hay que hacer en el museo antes de grabar. Todo junto. ¿No podemos ir teniendo una previa? Sí, la primera, el sitio de acá a 15 días va a estar visible con menú, con galerías de fotos. Avísame, porque ellos van a necesitar. Te mando un link. Avísame así. Más o menos en líneas generales, la idea es que hoy se puede hacer en internet, uno puede ir a los museos principales del mundo, puede hacer de cuenta que va a través de internet, así que esto sería lo mismo para aquellos que no pueden venir hasta acá, hasta la falda, ¿no? Listo. Como solemos hacer los profesores siempre, preguntar. Bueno, yo les hago una pregunta a todos en general. ¿Saben quién fue Pierre de Coubertin? Sí. ¿Alguien lo sabe? ¿Bien? El creador de las Olimpiadas. Entre otras cosas, sí. Sí, aparte. En realidad las rememoró, las trajo a esa época, Sí. porque se hacían en la antigüedad. Ahora les voy a contar esa historia. Otra pregunta. ¿Saben por qué se llaman Juegos Olímpicos? No. No. Hay una ciudad que yo visité muy lejos de Atenas, en Grecia, que se llama Olimpia. Bueno, allí empezó la historia.
776 años antes de Cristo es la cifra exacta que se conoce, pero se cree que fue mucho antes. Y tiene unas particularidades que, bueno, aparte la civilización griega, que fue después absorbida por los romanos, fue la que nos dio la civilización occidental, lo que nosotros conocemos como el mundo, porque hay un mundo, todo un mundo en Oriente y en África del cual conocemos, aún hoy conocemos poco, aunque está en internet todo, ¿no? Pero no se puede abarcar todo el conocimiento, como en la época de Leonardo da Vinci, que él sabía todo, de todas las artes y todas las ciencias él sabía un poco. Pero el conocimiento que había en el mundo era muy, muy pequeño, no era como es ahora que es inabarcable. Afortunadamente tenemos internet y tenemos Wikipedia y todo lo demás que ustedes ya conocen. Les cuento cómo es la historia. Se habla de 776 años antes de Cristo, porque en Olimpia lo único que queda fue una gran ciudad hermosa. Los arqueólogos reconstruyeron lo que había sido. Hoy es un enorme espacio lleno de columnas caídas, de materiales, de lo que quedó de esa gran ciudad. Ruinas, solamente ruinas. Pero allí fue donde se encontró una placa funeraria, es decir, una piedra grabada que marca la fecha 776 años antes de Cristo, y los griegos consideran que ese fue, desde el punto de vista histórico general, el inicio de lo que hoy conocemos como Grecia. Una estela funeraria, ¿no? Una piedra con una grabación que da la fecha. Pero se cree que el asunto empezó mucho antes. ¿Saben por qué se corre con la antorcha? En conmemoración de aquellos viejos tiempos, porque se sabe que había una carrera que se llamaba lampadedromía, que se corría de noche con una antorcha encendida. Y en 1936, en los Juegos Olímpicos de Berlín, se adoptó la costumbre de que cada vez que hubiera una olimpiada, se encendía la lámpara en Olimpia, la antorcha, y se la trasladaba corriendo por postas, ¿no? Un periodo, distintos atletas, hasta llegar a la ciudad donde se realizaban los Juegos. De allí viene la costumbre, no fue siempre, sino que empezó en 1936. Y el fuego es un símbolo que para el ser humano tiene muchas significaciones. No es como los aros olímpicos, que son exclusivos del Comité Olímpico Internacional. En cambio, la llama, el fuego, está en todas partes y ese icono está en todas las publicidades, en todas las propagandas y en todas las representaciones del hombre que quieren mostrar ese fuego sagrado que nos levanta y nos hace llegar a donde estamos hoy. La civilización ha progresado muchísimo. Cuando yo era chico, para viajar a otras partes del mundo no había aviones. Había que ir en barco, para ir a Europa 15, 20 días a bordo. Y la gente que viajaba era solo los muy pudientes, como mis abuelos, que iban y se quedaban 2 o 3 años, porque armar el viaje era tan difícil que después costaba volver. Bueno, en Europa, en Francia, había un niño de 7 años que se llamaba Pierre de Coubertin y que asistió a la guerra franco-prusiana, es decir, de Francia contra Prusia, que era parte de lo que hoy se conoce como Alemania, y fue desastrosa para Francia. Ese chico quedó traumatizado y cuando fue grande se empezó a preocupar por encontrar un método pedagógico que sirviera para atenuar los conflictos, para evitar que la gente se mataran entre ellos, como ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Y en cierto modo, los Juegos Olímpicos son un ejemplo de eso. En los Juegos Olímpicos hasta hay una iglesia ecléctica, es decir, un templo ecléctico, es decir, un templo que no tiene adentro ningún símbolo de nada, para que todos los atletas de todos los países del mundo que están en los Juegos Olímpicos, si son religiosos, puedan ir a ese templo y ejercer las actividades, el ritual de su religión, sin que haya otros, cada uno, todos lo pueden usar, ¿va? Y en los Juegos Olímpicos es donde se demuestra
que la paz entre los hombres es posible, porque habrá 3 o 4 países que no están anotados en el Comité Olímpico Internacional, y todos los demás mandan sus atletas. Los países muy pobres o que no están desarrollados, por ahí mandan 3 o 4 atletas, pero hay países que mandan 500. La Argentina ha mandado a veces 500 personas, y yo he estado entre esas 500 personas. En los Juegos Olímpicos se demuestra que con un solo idioma, que es el reglamento deportivo, la juventud del mundo, la flor innata de la juventud del mundo puede convivir pacíficamente. Es la gran demostración. Ahora, Pierre de Coubertin, que creció con ese trauma, como les decía, cuando fue grande y teniendo posibilidades económicas como tenía, fue a ver qué pasaba en los Estados Unidos, estuvo en varias ciudades de Estados Unidos, fue a Inglaterra, el mundo era más pequeño, digamos, no fue a otras partes del mundo, pero ahí él se movió y vio las iniciativas pedagógicas que había en todos lados. Y entonces se le ocurrió que volver a hacer los Juegos Olímpicos era poner esas pedagogías nuevas, enseñando el deporte para todos, para unir a la juventud del mundo. Y eso fue un enorme trabajo, del cual ustedes se darán idea si yo les comento que en ese momento no había teléfono, ni había internet, ni había televisión, ni había nada. Todo era mandarse cartitas. Bueno, él logró que los deportes que estaban todos enfrentados o diferenciados, si se quiere, en forma clasista, se unieran todos. Pero costó mucho tiempo, mucho trabajo, muchos viajes por parte de él. Hace 130 años, la natación era considerada útil solo para los bomberos y para la gente que cuidaba las costas. El boxeo estaba totalmente prohibido, tan es así que se reunían en algún barco en el puerto y un grupo secreto iba y sabía que se practicaba boxeo. La lucha era para los circos. Y todo era así, estaban los tiradores, los que tiraban al blanco con armas, que empezaban a surgir las nuevas armas, ellos se sentían superiores a todo el resto. Y la gente pudiente tenía como, digamos, no lo tomaban como deporte, pero sí como un jueguito, jugar al tenis, el deporte blanco. Estaban todos enfrentados y el gran trabajo de él fue unir a toda esa gente, mostrarles que era todo lo mismo, que era el uso de las posibilidades del cuerpo y de la mente para lograr una humanidad mejor. Ese fue el gran trabajo de Pierre de Coubertin. Además, se dice que escribió 100.000 páginas, la mayoría de las cuales a mano. Así que, si hay una palabra que lo define, es la de pedagogo. Un hombre de ciencia, un hombre que, digamos, no fue campeón de nada, pero practicó remo, equitación, ciclismo, prueba de todo. Y se dio cuenta del potencial que tenía eso, que hoy es fantástico, porque cuando se hace un Juego Olímpico lo ven 800 millones de personas en el planeta. Y de eso incorporan cosas y aprenden. Y es fantástico a diferencia de un campeonato mundial de fútbol. Si la Argentina fue campeona mundial de fútbol, cuando pierda, va a dejar de ser campeón mundial. En cambio, el que fue olímpico siempre va a ser un olímpico. Yo les digo, muchas veces les decía a los atletas, ustedes no tienen que preocuparse por ir a los Juegos Olímpicos y ganar. Lo que tienen que hacer es sentirse orgullosos de que ustedes son los que representan a su país en los Juegos Olímpicos. Lo que les estoy dando es una instrucción así un poco para motivarlos a que pregunten también, Así que, sí. Sí, ¿cuáles fueron los primeros Juegos Olímpicos? Los primeros, porque no habían muchos bueno, en esa antes de eso les cuento cuándo se fundó el Comité Olímpico Internacional. En 1894. Pierre de Coubertin funda el Comité Olímpico Internacional en 1894 con un gran acto en la Sorbona, la Universidad de la Sorbona en París. Recuerden que él era francés. En 1894 ya había intentado hacer un congreso para el restablecimiento de los Juegos Olímpicos, pero fracasó.
en sus memorias, que yo las leí en francés cuando todavía no había edición en castellano, él dice, se me aplaudió, se me victorió, todo, pero nadie había entendido nada y fracasó. Y 2 años después vuelve a hacer lo mismo y junto con otras cosas a considerar la posibilidad de restaurar los Juegos Olímpicos. Y se da cuenta del ambiente que había, que era propicio, y le cambia el título al Congreso y le pone Congreso para el Restablecimiento de los Juegos Olímpicos. Y ahí se hizo. Entonces funda el Comité Olímpico Internacional en 1894 en Atenas. Y quieren que les cuente una cosa. Nosotros, yo digo nosotros aunque no nací en Argentina, pero nosotros los argentinos tenemos una ubicuidad, una calidad humana gracias a la educación argentina, que fue pionera en América. Hubo un momento que Argentina era el faro de América en educación. Se alfabetizó antes que España y que Italia. Y todo eso ahora está medio destruido, hay que reconstruirlo. Disculpen que estoy medio afuera. Bueno, lo que me faltaba contarles, que es muy interesante, les contaba que los argentinos siempre tenemos un papa argentino, tenemos una reina nacida en Argentina, tenemos un gran bailarín nacido en Argentina, tenemos grandes tenores nacidos en Argentina, tenemos grandes futbolistas nacidos en Argentina, grandes boxeadores. En el primer Comité Olímpico Internacional había un argentino. Se llamaba José Susbiaur y era un profesor... ¿José? Con Z, Susbiaur. Era un profesor que andaba, como hacemos siempre los argentinos, recorriendo Europa para beber en las fuentes de la cultura occidental. Incorporar eso. Todos queremos conocer París, queremos conocer Roma, queremos conocer esa parte de la historia que nosotros hemos estudiado, mirando hacia ese gran mundo europeo. En cambio, en Europa, no saben, me ha pasado a mí muchas veces, ¿usted es argentino? Sí, yo estuve en Río de Janeiro. ¿No? No tienen idea. Se asombran de lo que nosotros sabemos, por ejemplo, de los vuelos, la aviación, las combinaciones. Ellos no. Así que bueno, esa ubicuidad argentina es fantástica. Ahora tenemos un papa que es argentino. Es decir, ¿Y usted dónde nace? ¿Cómo? ¿Usted dónde nace? Bueno, ahí hay otra historia. Una cosa va trayendo la otra. Yo nací en la ciudad de Lugano, en Suiza. Y cuando yo tenía 6 años, muere Pierre de Coubertin. O sea que yo fui contemporáneo de él. Y quieren que les diga más. Suiza, como ustedes saben, es un país muy chiquito. Él vivía en Lausanne, que es otra ciudad suiza. Estábamos a 2 horas de tren. Así que muy pocos pueden decir que fueron contemporáneos de Pierre de Coubertin. Y menos que fueron vecinos. Bueno, a mí me tocó eso. Pero todo esto que les estoy contando lo descubrí mucho después, muchos años después. Lo mismo que algunas piezas únicas en el mundo que tengo en el museo, la historia la descubrí mucho después investigando, no era una cosa, yo no lo sabía. Tenía esos objetos porque tenía la manía coleccionista desde chico. Primero coleccionaba insectos, los clavaba con alfileres, hacía cajitas, los ponía un vidrio, etc. Y bueno, al final terminé con el sueño del pibe teniendo un museo. Y ese museo hoy llama la atención porque a Pierre de Coubertin, como yo les decía, lo leí en francés cuando todavía no... En América no tiene tradición olímpica, América del Sur. Y me llamó mucho la atención ver que... Pero que me iba a decir... Una de las cosas que pasan a esta edad es que uno, por ahí se te borra el hilo de la conversación. Pero bueno, igual hacemos el intento. Les estaba contando de Suiza y de Pierre de Coubertin.
Después, recientemente, digamos, después del 2000, descubre el mundo a Pierre de Coubertin. Entonces, se forma un comité internacional Pierre de Coubertin en Alemania, en la Universidad de Coblenza. Y un día aparece acá en el museo un profesor de la Universidad de Coblenza que viene a verlo. Y ahí fue donde empezó la conexión, porque a ellos les llama la atención. Hay también un comité latinoamericano de estudios coubertinianos y un comité Pierre de Coubertin argentino y un comité Pierre de Coubertin en todos los países de Latinoamérica. Eso no existía, pero nació mucho después que este Museo del Deporte de la Falda. Entonces, a ellos les asombra ver que un loco solo descubrió todo lo que ellos descubrieron mucho después, y muchos de los integrantes de esas asociaciones del mundo, porque hay en todo el mundo ahora, Pierre de Coubertin Argentina, Pierre de Coubertin Uruguay, Pierre de Coubertin Venezuela, etcétera, etcétera. O sea, que después de muchos años de que ya él no está, ¿cómo? después de muchos años de que él ya no está, es como que se fue fundando todo lo demás que él lo quería hacer. Pero le llama la atención que un loco suelto haya descubierto eso antes, y me nombraron miembro honorífico del grupo. No, pero ¿Es el único no me museo? sirve para el ego, lo del ego dejé la parte. No. ¿Es el único museo con ese nombre? Además es el único museo del mundo que se llama Pierre de Coubertin, que sería lo mismo que decir que en Argentina no hay ningún club, ningún lugar que se llame Maradona. Y sin embargo, le llamó la atención eso, por eso me vino a visitar ese profesor de Alemania, porque dijo, es el único en el mundo que se llama Pierre de Coubertin. Y me trajo una medalla para el mérito extraordinario que tienen ellos, que es una cosa más para el museo. Bien. Bueno, ¿cuáles eran los primeros Juegos Olímpicos? ¿Cómo? ¿Cuáles eran los primeros Juegos Olímpicos? ¿Cuántos eran? Los primeros Juegos Olímpicos se decidió hacerlos en Atenas en 1896. En Atenas hay un estadio precioso que no tiene las dimensiones necesarias para el deporte de hoy, pero que en los últimos Juegos Olímpicos de Atenas, en el 2004, se usó para algunos deportes. Es una pista de atletismo que tiene las curvas muy cerradas, es alargado, y lo hicieron así para aumentar la dificultad de los atletas, que no podían seguir corriendo fuerte porque había que doblar, como un automóvil, ¿no? Y sin embargo es una maravilla, es todo de mármol blanco, y afuera en la puerta tiene una escultura, un pedestal con una enorme estatua de Pierre de Coubertin. ¿Y cómo se llama? Ahora, los griegos, cuando vieron el éxito de la primera Olimpiada, dijeron, no, esto es nuestra historia se tiene que hacer siempre en Grecia. Afortunadamente no se aceptó ese criterio y se empezó a hacer en otros lados. Pero los segundos y los terceros no fueron satisfactorios. A Pierre de Coubertin no le gustaron. No era la idea que él tenía de esa cosa grandiosa que juntara a la juventud. ¿Y saben por qué? Porque los segundos Juegos Olímpicos se hicieron en París en 1900. 1896, cada 4 años, Juegos Olímpicos, ¿no? En 1900, justo en 1900 en París se hacía la Gran Exposición Universal. Entonces los directivos de la Gran Exposición Universal no le dieron bolilla a Pierre de Coubertin y ellos mismos organizaron unos juegos deportivos, así, de la Exposición Universal. Y después Pierre de Coubertin llegó a un acuerdo que esos serían considerados los segundos Juegos Olímpicos. ¿Y quieren que les cuente otro? Como Juego Olímpico el de Francia 1900. Sí, es el segundo Juego Olímpico. ¿Y quieren que les cuente algo? Mi abuelo participó en esos segundos Juegos Olímpicos. Tengo las pruebas. Tengo medallas, tengo cosas y tengo la prueba que se la mostré. Hubo una reunión mundial de directores de museos del deporte en Suiza, donde está el Comité Olímpico Internacional. Yo fui invitado y le llevé una foto y le mostré al historiador del olimpismo de Francia. Y me dijo, sí, estos fueron los segundos Juegos Olímpicos y se hicieron en París. Acá está el escudo de París.
Es una cruz suiza que dice París 1900. En Suiza, cada competencia deportiva importante al que participa le dan una cruz suiza de metal que tiene en una de las barras el lugar, la ciudad y en la otra la fecha. Y dice París 1900. Y además tengo una medalla de oro y 3 de plata de mi abuelo, lo cual corrobora que efectivamente mi abuelo participó. ¿En qué competía? ¿Cómo? ¿En qué competía? Bueno, todos los suizos y alemanes practican gimnasia. La gimnasia es fue la Federación Internacional de Deporte más antigua. En los movimientos, tengo toda la historia escrita en un libro mío que se llama Conmociones en el Olimpo. Empezó todo en Europa. Y afortunadamente, como les contaba, los griegos no lograron que se hiciera siempre en Grecia, pero después hubo en otro momento, más adelante, a mediados del siglo pasado, los europeos decían, los juegos nacieron en Europa y se tienen que hacer siempre en Europa. Y siempre hubo gente que logró convencerlos que no. Entonces los juegos van por todo el mundo. Y América Latina no tenía historia olímpica, digamos. Se habían hecho hasta México de 1968, que fueron los primeros Juegos Olímpicos en América Latina, se habían hecho en Europa o Estados Unidos o en Oriente. ¿Y en qué año empezaron acá en Sudamérica? En 1968 en México. Y Argentina, que no tiene tradición olímpica, por eso mucha gente no sabe, lógico, porque estamos muy lejos, como dijo el Papa Bergoglio cuando lo nombraron, dice, yo vengo del fin del mundo, ¿no? Estamos abajo en el mapa, muy abajo. Entonces hemos estado lejos, pero hemos aprendido y a través de la tarea de Sarmiento hemos logrado una cultura que asombró al mundo en aquel momento. Se decía que los dos países faro de América eran Estados Unidos y Argentina. Argentina era la 7ª economía del mundo a principios del siglo pasado. Una pregunta. ¿Cuántos países participaron por primera vez? Más de 200. Gracias. O sea, prácticamente todos los países del mundo, que creo que son 206 o algo así. Y acá en Sudamérica, digamos... Y en Sudamérica, en Argentina, sí. El primer antecedente, hace 2 o 3 años, no sé si ustedes se acuerdan, se hicieron los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires fueron el primer digamos, acceso del Comité Olímpico Internacional a la Argentina. Nos estamos preparando, algún día seguramente Argentina será sede de los Juegos Olímpicos. En cambio, los Juegos Panamericanos, que son lo mismo que los Juegos Olímpicos, nada más que regionalmente reducidos a toda América, son más fáciles para obtener resultados de los argentinos, y los Juegos Sudamericanos, que también los hay, que se inventaron después, también son los más fáciles para los argentinos, donde tienen la presencia de Brasil como el gran rival en el deporte. En cambio, en los Panamericanos es distinto, porque ahí entra Canadá y Estados Unidos. Entonces es mucho más difícil conseguir una medallita, sobre todo las de oro, que son las que aspira todo el mundo. La historia es muy larga, yo les estoy contando, yo sé, un poco fragmentado, pero me interesa responder a las preguntas que tengan, y de paso vamos asociando y vamos explicando el resto, ¿no? ¿Puede hablarme de los Juegos de Los Ángeles de 1984? ¿Puede darme como una... Los juegos, ¿por qué te interesan esos juegos en particular? Son los que tengo que investigar. Son los que tengo que investigar, exponer en los tres. Bueno, en 1984 yo estuve ahí, en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En Los Ángeles hay un gran anfiteatro que tenía ya sus años, pero que lo dejaron nuevo, y fue una maravilla, sobre todo la ceremonia inaugural. La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos es siempre el espectáculo más
más grandes del mundo que ustedes puedan ver. Y si están ahí, tanto en los Panamericanos como en los Juegos Olímpicos, les aseguro que hace llorar, hace saltar las lágrimas de la emoción. Los desgraciados de Indianápolis, en el 87, que también estuve ahí, en la propaganda decía, sobre la ceremonia inaugural, no es un show, es una emoción. Y yo les aseguro que lloré a lágrima viva, porque por una cosa especial también. En los Juegos Panamericanos Argentina entra primera. En los Juegos Olímpicos no, va por orden alfabético. Entra primero Grecia porque fue la primera que... Bueno, en los Panamericanos, el primer Panamericano se hizo en Argentina en 1951. Y yo vi algo de eso. Y después estuve en 5 Panamericanos más. Así que conozco la historia de los Panamericanos bien y les puedo asegurar que es como si fuera un juego olímpico reducido en la cantidad de países participantes. Pero los deportes se hacen todos los deportes. Aproximadamente 24 deportes con sus ramificaciones. Por ejemplo, si yo les hablo de natación, también tengo que hablar de waterpolo, de saltos ornamentales, de saltos sincronizados, etcétera, etcétera. Si hablo de atletismo, tenemos que hablar de las distancias de fondo, las distancias largas, las distancias cortas, los 100 metros llanos, que es la estrella de los Juegos Olímpicos, el lanzamiento de la bala, el lanzamiento del disco, la jabalina, el salto con garrocha. Es decir, cada deporte tiene después sus variantes. Ahora, imagínense ustedes la organización de un Juego Olímpico, lo que es, para alojar a toda esa gente y además darles lugar para entrenarse todos al mismo tiempo. Claro. Es tremendo. Y se hace en distintos lugares a la vez. Sí, claro. Y a veces en distintas ciudades. Por ejemplo, los Juegos Panamericanos de Cuba se hicieron en La Habana, se llamaban La Habana 91, pero se hicieron en La Habana y en Santiago de Cuba, que es en la otra punta de la isla. Estuve en los dos lugares. ¿Y la organización de los juegos se encargaba de llevarlos, traerlos o se tenían que mover por sus propios medios? ¿Cómo? No te entiendo. ¿Se movían por sus propios medios cada atleta o